Bien, hermanos, el mensaje del día de hoy, como aparece ahí en el título, es un llamado a refugiarnos en el Señor. Como dice ahí, refugiémonos. Sin duda, en todo sentido necesitamos de un refugio, necesitamos un lugar de protección, necesitamos un lugar de donde sentirnos seguros, confortados. Y ese refugio, más que un lugar, es una persona. Me imagino que tal vez tenemos imágenes nuestras aferrándonos a nuestros padres, ¿o no? Ante alguna situación de temor, los niños corren a sus papás y se aferran a ellos, ¿o no? Yo tengo imágenes de mi hija Valentina en algunos momentos, cuando era muy pequeñita, casi aferrándose de mi pierna, tomándose ahí, aferrándose y no queriendo soltarme, y yo tomándola en brazo, tratando de cubrirla o protegerla, ya sea por algún temor, por alguna cosa. Y yo creo que todos los papás hemos experimentado cómo los niños buscan o no el refugio de sus padres, de sus mamás, o no, sentirse cobijados. Se duermen en los brazos de nosotros como padres, confiando en que nosotros les vamos a cuidar y proteger. Bueno, esa es la idea de este mensaje, es que ante cualquier circunstancia, cualquiera que sea, tenemos un refugio seguro, y ese refugio seguro es nuestro gran sumo sacerdote, como lo presenta aquí el pasaje que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Dice en la carta a los Hebreos, el capítulo número 4, del versículo 14 al 16, voy a leer para ustedes. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puse este pasaje también en otra versión, en una paráfrasis, pero en el fondo está señalando lo mismo. Dice así la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En este pasaje, escrita a los hermanos que nosotros conocemos como hebreos, se llama a considerar a nuestro gran sumo sacerdote. Y déjenme contarle algunas cositas respecto del contexto en sentido general. Número uno, a quienes se escribe esta carta son creyentes, son hermanos en Cristo. Esta carta no está escrita a incrédulos. Esta carta, más que carta, Hebreos es como un discurso, es como una predicación, un mensaje. Está escrito a creyentes, dirigido a creyentes. El escritor le escribió a hermanos que estaban pasando algunas dificultades. Y como dice ahí, son creyentes en Cristo, convertidos probablemente hace más de 20 años. En el capítulo número 5 se esperaba que ellos fueran ya maestros, pero por algunas razones se habían estancado en su fe, habían dejado de crecer. En segundo lugar, cuando se escribe la carta, ellos estaban pasando por bastantes aflicciones, bastantes complicaciones respecto de su fe. Como dice ahí, estaban sufriendo por causa de su fe en el Señor. Por tanto, dice aquí, les recuerda el escritor las cosas que ellos habían vivido y que estaban viviendo aún. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, los hermanos habían sufrido, como dice ahí, vituperios y tribulaciones
fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Estos presos a quien se refiere aquí eran hermanos que estuvieron presos por causa de su fe. Os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo por causa del evangelio, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. También se les dice a ellos, así como estos versículos están hablando del pasado, cuando ellos sufrieron por causa del Señor, había hermanos en la actualidad que por causa de su fe había o estaban presos aún. Y dice, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y él les cuenta en el final del capítulo 13 que Timoteo dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Por lo tanto, para la altura que se escribe la carta, que probablemente es por ahí por el año 67, 68, 69, después de Cristo, los hermanos estaban pagando el precio de caminar con el Señor por largo tiempo y estaban pagando el precio tal vez de persecuciones, sufriendo despojos, probablemente perdieron sus bienes y obviamente los hermanos, algunos están desalentados, algunos hermanos están cansados, tal vez algunos hermanos están titubeantes en cuanto si vale la pena todavía seguir y sufrir por causa del Señor. Dice ahí, las persecuciones todavía se van a incrementar, las persecuciones y las aflicciones que estaban viviendo no iban a menguar, no iban a desaparecer, por el contrario, las persecuciones iban a pasar a un punto mucho más crítico. Entendemos que el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, una vez que viene la destrucción de Jerusalén, sin duda las persecuciones fueron mucho más severas y a medida que el tiempo pasaba, el Imperio Romano también se ponía mucho más cruel con los seguidores del Señor Jesucristo. Dice aquí en el capítulo número 12, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esta frase, los hermanos estaban en esta situación, su ánimo, sus fuerzas estaban a punto de desmayar. Y yo creo, hermanos, que a veces por las cosas que enfrentamos en la vida, por causa del Señor y a veces por nuestra vida cotidiana nomás, estamos como a punto de tirar la toalla, es como que ya no tenemos fuerzas para continuar, pero ahí está, cuando no tenemos fuerzas para continuar, antes de tirar la toalla, tenemos que aferrarnos a nuestro gran sumo sacerdote. No estamos solos, jamás hemos estado solos, siempre el Señor ha estado con nosotros, pero depende de nosotros aferrarnos a Él. El Señor jamás se apartará de nosotros nunca. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor. Somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Somos nosotros los que queremos resolver nuestros problemas y nuestras dificultades independiente del Señor. Pero la verdad es que somos dependientes absolutamente del Señor. No podemos vivir un día para la gloria de Dios si no es dependiendo del Señor. Y el escritor les recuerda y les señala, dice la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, y eso se iba a venir. Ellos venían un tiempo mucho más difícil de lo que habían vivido, y corrían el riesgo de no continuar, corrían el riesgo de desmayar, corrían el riesgo de apartarse del Señor, combatiendo contra el pecado. Estas circunstancias tenían algunos hermanos debilitados. Y a veces nosotros, si somos honestos, también nos hemos sentido así, yo me imagino, debilitados en nuestra fe. Es como que no tenemos fuerzas para continuar. No sabemos si queremos continuar. Bueno, en instantes así tenemos que correr a refugiarnos en los brazos de nuestro gran sumo sacerdote, con el peligro de apartarse del Señor y flaquear en su fe. Bueno,
El escritor, por la guía del Señor, los llama a refugiarse, a aferrarse a su gran sumo sacerdote, así como se aferran los hijos a los padres, o no, con toda su fuerza, o no, nos abrazan, nos aprietan, o no, se esconden en nosotros. Esa es la manera en que tenemos que refugiarnos y aferrarnos en nuestro gran sumo sacerdote, para que podamos soportar las circunstancias adversas que estamos viviendo de una manera victoriosa en el Señor Jesucristo. Yo no sé, mis hermanos, cuáles son las cosas puntuales en las que usted está enfrentando. No sé cuáles son las luchas, cuáles son las pruebas. No sé si ya está a punto de tirar la toalla, si está a punto de claudicar, pero tenemos al Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Aferrémonos a Él y podremos enfrentar estas circunstancias de una manera victoriosa. Cuando las fuerzas faltan, tenemos que acudir al Señor para nutrirnos de sus fuerzas. Bueno, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? Bueno, la función del sumo sacerdote era representar al pueblo ante Dios. El sumo sacerdote fue constituido a favor del pueblo. No estaba en contra del pueblo, no estaba a favor del pueblo. Era el representante ante Dios del pueblo. Dice aquí, una vez al año debía entrar al lugar santísimo terrenal, ya sea en el tabernáculo o en el templo después, para ofrecer el sacrificio de expiación. En el pectoral, el sumo sacerdote llevaba los nombres de las 12 tribus para interceder por ellas. Es decir, en la persona del sumo sacerdote estaba contenida toda la nación de Israel representada en las 12 tribus. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era para representar a toda la nación figurada en estas 12 piedras que él tenía en su pectoral. Dice aquí la escritura, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. De la misma manera, nosotros estamos en nuestro gran sumo sacerdote. Nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, cuando el Señor se presenta ante su Padre para interceder por nosotros, estamos en Él, contenidos en Él, de la misma manera que el sumo sacerdote llevaba en su pectoral las 12 tribus de Israel, es decir, llevaba la nación completa o no, simbolizada en su pectoral. De esa misma manera nosotros, posicionalmente en Cristo, estamos con Él. Él está intercediendo a favor de nosotros. Dice aquí en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido, dice, a favor de los hombres. Un sumo sacerdote no tiene ninguna razón de existir si no tiene por qué interceder. Los sumos sacerdotes se constituyeron a favor del pueblo, a favor de los hombres, los representantes de los hombres ante Dios. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo, como gran sumo sacerdote, está a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Está para defendernos, está para interceder por nosotros, está para socorrernos. Dice en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Es interesante que el sumo sacerdote en Israel tenía que ser un hombre que fuera paciente con el pueblo, porque el pueblo siempre falla y el pueblo de Israel siempre falló muchas veces. Y ahí tenía que estar el sumo sacerdote lleno de amor, lleno de compasión para ir y buscar ante el Señor intercesión por el pueblo. Bueno, de la misma manera, el Señor es así con nosotros, paciente, sin ninguna duda paciente, para sostenernos y para interceder. Fallamos más, mucho más de lo que nosotros quisiéramos fallar. Y ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Cada vez que el diablo nos acusa delante de Dios porque hemos fallado como sus hijos, ahí está nuestro gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Probablemente muchas veces hemos querido tirar la toalla y tal vez la hemos tirado, hemos dicho no más, no puedo continuar.
Y el Señor se ha mostrado paciente con nosotros cada vez y nos ha sostenido y todavía podemos, por su gracia, mantenernos en pie. Puesto que Él, el sumo sacerdote, también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Esto se refiere a los sumos sacerdotes de la nación de Israel. Sabemos que el Señor Jesucristo no tenía pecado en sí mismo, por lo tanto nunca ofreció una ofrenda por sí mismo. Quiero mostrarles algunas cualidades que presenta el pasaje de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Dice ahí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo primero que destaca el pasaje es que tenemos un gran, no solo un sumo sacerdote. Esta es la primera vez que en las Escrituras se habla de un sumo sacerdote y se le llama gran. Un mega es la idea, la palabra, un mega. Un gran sumo sacerdote. No hay nadie que se pueda comparar a él. Nuestro sumo sacerdote es inigualable. No hay nadie que se le pueda comparar, nadie que lo pueda superar. Déjenme explicarle o mostrarles por qué él es un gran sumo sacerdote. Primero, es grande porque es un sumo sacerdote perfecto. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a Hebreos el capítulo número 7. Voy a leer para ustedes versículo 27 y versículo número 28. Es un gran sumo sacerdote porque es un sumo sacerdote perfecto. Nadie se compara a él. 7:27 dice que no teniendo necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho, dice, perfecto para siempre. En medio de las dificultades no hay nadie más grande, nadie superior a nuestro gran sumo sacerdote. A nadie podemos recurrir. Nadie nos va a poder entender mejor que nuestro gran sumo sacerdote. Nadie nos podrá ayudar mejor que nuestro gran sumo sacerdote porque Él es un sumo sacerdote perfecto. En segundo lugar, su sacrificio fue perfecto. Lo que Él ofreció en la cruz del Calvario, hecho una vez para siempre, el Padre quedó satisfecho. Consumado es, dice la Escritura. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10, versículo número 12 y 14. Leo para ustedes, Hebreos 10, 12 al 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso nuestro gran sumo sacerdote es incomparable, porque su sacrificio fue perfecto, hecho una vez para siempre. Y en ese sacrificio somos hechos perfectos ante Dios. En tercer lugar, Él es un gran sumo sacerdote porque el lugar donde Él ministra es perfecto. Jesucristo nunca ejerció el sumo sacerdocio aquí en la tierra. No podía hacerlo. Porque para ser sumo sacerdote, según la ley mosaica, él debía pertenecer a la tribu de Leví. Y Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, nunca tuvo acceso en la tierra a ejercer el ministerio en el templo como sumo sacerdote. Sin embargo, el Señor pertenece a otro orden de sumo sacerdote superior al de Leví. Él pertenece a la orden de Melquisedec. Y el lugar donde el Señor ministra como su sumo sacerdote, donde Él ofreció su sacrificio, donde Él permanece intercediendo por nosotros, es un lugar mucho más grande, mucho más importante. Dice Hebreos 10, versículo número 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El Señor ministra en el cielo, en la presencia misma de Dios. No hay ningún velo que separe al Señor del lugar donde ministra. Él está en la majestad de las alturas, a la diestra de Dios, accediendo inmediatamente a la presencia
de Dios Padre. Por lo tanto, no hay nadie que se pueda comparar a nuestro gran sumo sacerdote. Por lo tanto, a Él debemos acudir, en Él debemos aferrarnos. Luego dice el pasaje, por tanto, teniendo. Esta frase implica que el Señor permanece para siempre. Él está vivo, Él resucitó de los muertos y Él permanece siempre para interceder por nosotros. Los sacerdotes de la nación de Israel fueron muchos. Se levantaba uno y después se moría y tenía que venir otro. Sin embargo, el Señor permanece para siempre. Él nos conoce desde el día de nuestra creación, de nuestra salvación, hasta el final. No tenemos que cambiar de sumo sacerdote para que interceda por nosotros porque no nos conoce. Él nos conoce. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Dice aquí las Escrituras, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Imagínense que yo acudí a un sumo sacerdote del año 2019 y ese sumo sacerdote que conoce mi causa, que intercede por mí ante Dios, muere y se levanta otro sumo sacerdote del 2020. Ese no me conoce y yo a ese le debo contar toda mi historia, toda mi vida para que él interceda delante de Dios. Jesucristo no, él no cambia, él me conoce, me ha conocido siempre. No tengo que contarle todas las cosas porque él ya las sabe. Dice acá, debido a la muerte, esos sumos sacerdotes no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Podía ser que un sumo sacerdote era más simpático que otro, podía ser que un sumo sacerdote era más compasivo que otro. Jesucristo no cambia. Su corazón no cambia, su naturaleza no cambia. El Señor Jesucristo intercedió una vez aquí en Juan 17, está lo que se conoce como su oración sacerdotal. Esa oración la hizo con todo su corazón por sus seguidores, pero la hizo desde aquí de la tierra. Bueno, Él no ha cambiado, no ha variado. Su amor y su preocupación por sus ovejas es la misma de siempre. Lo único que ha cambiado es el lugar de intercesión. Intercedió aquí en la tierra en Juan 17, ahora intercede en los cielos. Pero su amor, su pasión, su preocupación, su interés, sus ojos están puestos en sus ovejas. Nosotros le pertenecemos. Por lo cual dice también puede salvar perpetuamente. A los que por él se acercan a Dios viviendo siempre, siempre para interceder por ellos. ¿Qué más dice el pasaje? Dice que nuestro gran sumo sacerdote, como ya les mencioné, traspasó los cielos. Está en la misma presencia de Dios, dice ahí, que traspasó los cielos. Cuando el Señor ascendió a los cielos, se sentó en la majestad de las alturas y desde allá Él intercede por cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, versículo número 34. Romanos 8, 34. En Romanos capítulo 8, número 34, se hace la siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el que nos condenará? ¿Quién nos condenará? Y la respuesta es nadie. Nadie nos va a condenar. Porque lo que nos condenaba, Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario una vez para siempre. Dice, Cristo es el que murió. Él ya pagó nuestra condenación. Más aún, el que también resucitó de los muertos, el que además dice está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el Señor intercede. Puede ser que yo como pastor me olvide de orar por cada uno de ustedes, pero el Señor no se olvida. El Señor es omnisciente, omnipotente, y Él se recuerda todos los días y cada día de orar por cada uno de sus hijos. Yo no tengo la capacidad de meter todos sus nombres en mi cabeza, pero el Señor sí. Él conoce a cada una de sus ovejas, conoce sus nombres, conoce lo que estamos viviendo. Por lo tanto, como dice la Escritura, Él es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote incomparable, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Allá está el Señor intercediendo por nosotros, como dice, para siempre. En tercer lugar,
no solo traspasó los cielos, sino este gran sumo sacerdote es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Jesús dice el Hijo de Dios. Jesús nos habla de su humanidad. Hijo de Dios nos habla de su deidad. Él es el Dios hombre, el Verbo hecho carne, quien intercede por nosotros. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era él? Santo. Nadie ha sido como él. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro gran sumo sacerdote, por lo tanto, debemos recurrir a él. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su tarea? Ya les he mencionado, la tarea y la labor, el trabajo del gran sumo sacerdote es interceder por nosotros. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. El Señor sabe que somos débiles. El Señor sabe que somos débiles para enfrentar algunas situaciones. El Señor sabía que Pedro le iba a negar, pero a pesar de eso, el Señor le pudo perdonar. El Señor le pudo restaurar. Bueno, el Señor conoce nuestras debilidades. El Señor sabía que sus discípulos no podían velar en el Getsemaní. Cuando el Señor más necesitó que sus discípulos oraran, ¿recuerdan? Ellos se durmieron y el Señor recuerda. Ahí está esa famosa frase que se cita en un contexto equivocado muchas veces. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que significa es que el cuerpo es débil, es que las fuerzas físicas tienen un límite y el Señor lo sabe. Sino uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es la forma? La forma del trabajo de este gran sumo sacerdote dice compadecerse. Esta es la forma como él hace su trabajo. Como nadie podría hacerlo. Él se compadece de nuestras debilidades. Él simpatiza, está a favor de nosotros. Realmente nadie puede compadecerse por ninguno de nosotros de la manera que el Señor se compadece de nuestras debilidades. Usted puede decir muchas veces, tal vez, ¿sabe? Nadie me entiende. Él le entiende. Usted puede decir, nadie está en mi lugar. Él ha estado sufriendo las cosas que nosotros padecemos como nadie las ha sufrido. Por lo tanto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. A veces, tal vez los sumos sacerdotes de la nación de Israel o nosotros, los pastores, podemos ser fríos, indiferentes, pero el Señor no. Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. Dice aquí el pasaje del Salmo 103, dice pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ya leo el pasaje del Salmo, este es el pasaje de Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor, como padeció, como sabe lo que es vivir en la tierra, en la carne, en la humanidad, porque es hombre como nosotros, pero un hombre perfecto, Él sabe cómo socorrernos cuando somos tentados. La identificación. Por favor, si me acompañan al Salmo 103, versículo 13 y 14. Por favor, Salmo 103, versículo 13 y 14. Leo para ustedes el Salmo 103. Dice aquí en el Salmo 103, respecto de nuestras debilidades, respecto de la compasión que el Señor tiene por cada uno de sus hijos. Salmo 103, versículo número 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos. Y yo me imagino que nosotros como padres, aunque somos malos, como dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero nosotros nos compadecemos cuando nuestros hijos sufrimos con ellos. Cuando se sienten angustiados, a veces nos angustiamos mucho más que ellos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué cosa? Polvo. He escuchado varias veces a raíz de esta pandemia, la gente del mundo dice, la verdad es que no somos nada en este mundo.
nada. Las naciones más poderosas del mundo, las naciones más ricas del mundo no pueden hacer nada contra este virus. No somos nada realmente. Somos polvo, polvo de la tierra. Y el Señor sabe eso, sabe que somos polvo de la tierra, sabe que somos débiles, sabe que nosotros no podemos enfrentar la vida si no es con el Señor Jesucristo. Estamos perdidos si no es con Él. Por eso dice Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es compasivo con cada uno de nosotros. Esa es su forma. ¿Cuál es la identificación? Sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se puede identificar con nosotros. Él sabe exactamente lo que nosotros vivimos, mucho mejor de lo que nosotros creemos. Como digo, muchas veces en situaciones que los hermanos me cuentan como pastor, hay cosas a veces que no comprendo porque no las he vivido. Quisiera ser empático, quisiera ponerme en sus zapatos, pero no puedo, por más que hago el esfuerzo. El Señor sí puede. Él sabe exactamente ponerse en nuestro lugar. Por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, igual que nosotros, pero sin pecado, para venir a ser misericordioso. Y la misericordia brota de este sumo sacerdote. Los hombres no somos misericordiosos. Los hombres somos crueles. Creo que fue ayer, vi en las noticias, no recuerdo la localidad, pero en un lugar, el Ministerio de Salud, me imagino, tampoco sé si fue el Ministerio de Salud, arrendaron algunos moteles para que sirvieran de albergue para algunas familias que tenían coronavirus. Y la gente, cuando se enteró que en estos lugares estaban albergadas estas personas, según ellos, la gente que trabajaba ahí no era la indicada, no estaban las medidas necesarias, comenzaron a apedrear el lugar para que se llevaran a la gente que estaba siendo cuidada en estos recintos. Bueno, la persona que habló ahí, yo no la conozco, yo solo me refiero a lo que habló, dijo que podrían usar esos lugares para gente que fuera del sector, no para gente que fuera de otros lugares, porque la gente que llevaron ahí no pertenecía a esa localidad, sino que eran foráneos. Bueno, hermanos, eso es ser poco misericordioso. Es como que yo quisiera que la misericordia solo fuera para mí, no para otros. El Señor es misericordioso, sus misericordias no tienen límites y Él es misericordioso con nosotros. Cada vez que fallamos, ahí está su misericordia. Él es, no nosotros, para venir a ser misericordioso. Por eso debía ser como nosotros y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Hemos sufrido, hermanos? ¿Hemos sufrido? Sin ninguna duda, hemos sufrido. ¿Por qué causas hemos sufrido? Tal vez eso es tema de otro comentario, pero hemos sufrido. Hemos sufrido por obedecer al Señor y a veces hemos sufrido por desobedecer al Señor. Bueno, ¿has sufrido rechazo? ¿Te has sentido rechazado alguna vez? El Señor fue rechazado. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. El Señor sabe lo que es sentirse rechazado. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Hemos sufrido incomprensión? Nadie me comprende, nadie me entiende, ¿sí? Bueno, el Señor también. Y de los más cercanos, de su propia familia. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos sanguíneos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice la Escritura, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos carnales, físicos del Señor Jesucristo no creyeron en él, o los medios hermanos de él, no creyeron en él hasta después de su resurrección. Debe ser muy fuerte que nuestra propia familia no crea en nosotros. ¿Hemos sufrido traición? ¿Se ha sentido traicionado alguna vez? El Señor sufrió traición. De uno, ¿no? De uno de sus seguidores, de uno de sus apóstoles. Uno que vivió con él, uno que comió con él, uno que metió la mano en el plato con él. Y el que le entregaba daba señal diciendo, al que yo besare. En el pueblo de Israel el beso entre los hombres era una expresión máxima de amor,
de amistad, de intimidad. Y él dijo, al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, porque me acabas de besar expresándome que soy tu amigo íntimo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Si hemos sufrido traición de amigos cercanos, de familiares cercanos, el Señor nos entiende, Él sufrió lo mismo. Hemos sufrido de deslealtad, bueno, el Señor la sufrió de uno de sus apóstoles, mas Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. En segunda vez, pero Él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Por tercera vez, entonces Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Hemos sufrido injusticias, vivimos en un mundo injusto. El Señor también las enfrentó, también las sufrió. Por lo tanto, Él entiende, Él sabe cuando nosotros vivimos situaciones injustas. En este caso, injusticia gubernamental. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Si es justo, entonces debía dejarlo libre. Ahí el Señor enfrentó injusticia, allá vosotros. Hemos sufrido la muerte de un ser querido, de alguien cercano a nosotros. Todavía tenemos el peso, el dolor en nuestros corazones. Jesús también perdió a un ser querido, uno de sus amigos más íntimos tal vez. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, no fue indiferente, no les juzgó, no les criticó, se identificó con ellos y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. No es falta de fe llorar por los seres queridos que parten de este mundo, es amor. Dijeron entonces los judíos, mirad qué cosa, como le amaba. A veces pensamos que nadie nos entiende cuando derramamos lágrimas por un ser querido que ha partido. Bueno, el Señor nos entiende, sin ninguna duda. Hemos sufrido hambre. Creo que nunca hemos sufrido hambre al extremo, tal vez que el Señor sufrió hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No sé si hemos pasado 40 días y 40 noches sin comer pan, sin probar alimentos. Y el Señor lo hizo para mostrar su perfecta humanidad. Hemos sufrido tentaciones satánicas, sin ninguna duda. El Señor también las enfrentó muchas veces. Aquí, por uno de sus discípulos. Y comenzó Pedro a enseñarle y comenzó el Señor a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y muchas veces escuchamos voces satánicas, voces del diablo por muchos lados, para que no cumplamos el plan de Dios, para que no obedezcamos al Señor, para que nos apartemos o nos alejemos de Él o tratemos de vivir nuestra vida cristiana independiente de Dios. Cuidado, cuidado con eso. Tenemos que escuchar siempre la voz del Señor. ¿Hemos sufrido sabiendo que vamos a morir? No lo sé, pero me imagino que hay hermanos nuestros que le han dicho no te quedan más que 2 meses de vida. O nos han dicho, sabes que fulano de tal no le quedan más que 3 semanas de vida. O eso que tú tienes te va a llevar a la muerte. El Señor, a diferencia de muchos, Él sí sabía que iba a enfrentar la muerte. La muerte no le sorprendió. Él sabía. Y me imagino que eso es sumamente difícil enfrentarlo. Estando en agonía, en el Getsemaní, oraba más intensamente.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Enfrentar la muerte para el Señor significaba varias cosas. Número uno, cargar el pecado nuestro. En segundo lugar, separarse de quienes amaba. Separarse aún de su padre, ¿o no? Y él estaba en agonía, orando más por esta situación. Bueno, como hemos dicho, nuestro sumo sacerdote nos entiende mejor que nadie. En vez de alejarnos de él, debemos acercarnos a él, porque él nos entiende. Aquí está la invitación. Esta invitación del gran sumo sacerdote es para nosotros, sus hijos, ¿sí? Los creyentes. Esto se escribió para hermanos. Acerquémonos, acerquémonos. Esa es la invitación, pues, a Él, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación, acerquémonos, acerquémonos. Hermanos, yo no sé qué tan cerca estamos del Señor, qué tan aferrados al Señor, pero acerquémonos más aún de lo que estamos, si nos hemos alejado del Señor. Si estamos desmayando, si nos estamos enfriando, acerquémonos. Como dice ahí, no alejarnos, no separarnos del Señor. Si nos alejamos del Señor, estamos perdidos. Vamos a sucumbir como creyentes. No vamos a resistir. Nuestras fuerzas humanas tienen límites, nuestra sabiduría humana tiene límites. Tenemos que acercarnos al Señor y aferrarnos a Él y no soltarnos de Él. Él siempre nos sostiene de su mano derecha, siempre. Somos nosotros los que vamos y venimos. La invitación del gran sumo sacerdote es: acérquense a mí, acérquense a mí. Hermanos, tenemos que acercarnos al Señor y mantenernos a su lado. La forma de acercarnos confiadamente. Qué hermosa es esta frase, confiadamente. Tiene la idea de acercarme al Señor con libertad de expresión. Yo puedo acercarme al Señor con mi corazón abierto, ¿sí? Para decir al Señor exactamente lo que siento y lo que estoy viviendo, sin palabras acomodadas o adornadas, porque Él conoce mis palabras, conoce lo que vivo. Yo a Él puedo abrir mi corazón y derramar mi corazón delante de Él sin ningún problema, porque Él es fiel y misericordioso y está ahí para compadecerse de mí, para simpatizar conmigo, para ayudarme, para extenderme su mano, para consolarme confiadamente. Si hay alguien en quien podemos confiar con los ojos cerrados, es en el Señor. ¿Cuál es el lugar? El trono de la gracia. Antes de conocer a Cristo, era un trono de justicia. Ahora que conocemos al Señor, ese trono de justicia se transformó en el trono de la gracia. Una vez fuimos a ese trono de la gracia por salvación, por salvación. Ahora, como hijos del Señor, vamos al trono de la gracia por socorro, por auxilio. No vamos buscando gracia para ser salvos, porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, como hijos de Dios, vamos a ese trono de gracia para encontrar socorro, fortaleza. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Segunda Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Todos necesitamos acudir a este trono de la gracia todos los días, dice allá. Y esta es la invitación: acérquense. Ahí está, en el trono de la gracia está nuestro gran sumo sacerdote, quien nos conoce, quien no nos va a rechazar, quien se compadece de nosotros para interceder por nosotros y sostenernos. ¿Cuál es el propósito de acercarnos a este trono de la gracia? Primero, para alcanzar misericordia. Cada vez que se usa la palabra misericordia es porque hemos fallado. Cada vez que vamos a este trono de la gracia es para decirle al Señor: Señor, perdóname, te he fallado. Señor, no te he servido como te mereces. Señor, no he resistido como debía resistir. Señor, perdóname por dudar de ti. Perdóname, Señor, por cuestionarte. Vamos a ese trono de la gracia a encontrar misericordia.
Y el Señor en su misericordia nos perdona, nos perdona. Él nos va a perdonar. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces me imagino que vamos a este trono de la gracia a encontrar misericordia, ahí con la cabeza agachas, porque le hemos fallado al Señor, porque no le hemos obedecido, porque no le hemos honrado, porque hemos pensado que podemos resistir sin recurrir a Él. Usted recuerda que el pueblo de Israel recurría a Egipto por ayuda y no recurría al Señor. Se fortalecía en los ejércitos de los egipcios, que son carros y caballos, y no iban por las fuerzas del Señor. Y el Señor dijo que los egipcios son hombres, sus caballos van a destruirse. Sin embargo, no buscaron al Señor. Y muchas veces, hermanos, la última persona que buscamos es al Señor. Es la primera persona que debemos buscar y permanecer en Él. Vamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. En segundo lugar, vamos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, cuando estamos por claudicar, cuando ya las fuerzas se han acabado, vamos a ese trono de la gracia y el Señor nos da de su gracia. Como le dijo al apóstol Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. No voy a quitar ese aguijón de tu carne. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, pero voy a darte las fuerzas para que puedas soportar y enfrentar. Hermanos, las dificultades no van a desaparecer, pero en su gracia el Señor nos da las fuerzas para enfrentar esas dificultades. Puede ser que las cosas se compliquen económicamente, puede ser que se compliquen, no sé, emocionalmente, matrimonialmente, en muchas áreas, pero la gracia del Señor nos va a sostener si acudimos al trono de la gracia. Existe la posibilidad de que en vez de acercarnos, nos alejemos. Si nos alejamos del trono de la gracia, si nos alejamos de nuestro gran sumo sacerdote, estamos perdidos, vamos a sucumbir. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Y quisiera concluir citando un pasaje que escribió por la guía del Señor el apóstol Pedro. Les animo a memorizar este pasaje. Echando. El verbo echando, ahí está hablando de echando una vez para siempre, es vaciando todas mis preocupaciones, todos mis temores, todas mis angustias, todas mis desvelos, echando, debo vaciarlos sobre nuestro gran sumo sacerdote para que Él lleve mis cargas. No las lleve usted porque no va a poder llevarlas. Echando toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Reina Valera, por carga, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay otra versión, dice, descarguen en Dios toda angustia, toda angustia, que a Él le interesa el bien de ustedes. Descarguen, vacíen en Él todas sus angustias. Recuerden que el Señor estaba en el Getsemaní orando a su Padre, descargando sus angustias humanas ante su Padre. Él, Dios, le interesa el bien de ustedes. La Nueva Traducción Viviente lo pone así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Si nuestras preocupaciones, temores, ansiedades están en las manos de Dios, están en las manos correctas, están en las manos seguras, porque Él cuida de nosotros. Lo más probable es que el apóstol Pedro en su mente estaba citando el Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hermano, ¿te encuentras hoy con alguna carga? ¿Te encuentras hoy angustiado, preocupado, desesperado, afanado por algo? Echa sobre Jehová tu carga y Él nos va a sustentar. ¿Estás cerca o lejos de tu gran sumo sacerdote? Donde sea, acerquémonos más todavía.
mucho más. Aferrémonos a Él. No nos soltemos de Él para que podamos soportar, aguantar, resistir, retener. No dejará para siempre caído al justo. Bien, mis queridos hermanos, una bendición, como siempre, poder compartir la palabra del Señor. Sé que estamos orando unos por otros. Recuerde, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nadie se compara a Él. A Él le pertenecemos. Y Él intercede y nos sostiene cada día. Vamos a terminar en oración. Oramos. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias, Señor, porque tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes, Señor, que somos débiles, somos humanos, Señor, que somos polvo. A veces nos creemos más de lo que somos. A veces, como el apóstol Pedro, decimos que nunca te vamos a fallar, que nunca te vamos a negar, que nunca vamos a claudicar. Señor, y unos minutos más nos encontramos en el suelo. Señor, gracias porque tú te compadeces de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu mano derecha, porque tú nunca nos has dejado, porque tu misericordia nunca, Señor, ha menguado. Y gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Y es por ti, Señor, que podemos permanecer firmes. Es por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú intercedes cada día por nosotros para defendernos. Cuando fallamos, cuando pecamos, Señor, tú eres nuestro abogado que nos defiende. Cuando, Señor, como creyentes nos faltan las fuerzas. Cuando queremos, Señor, tal vez alejarnos, no continuar, esas fuerzas vienen y nos renuevan, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestro gran y amado sumo sacerdote. Señor, bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti, a escondernos en ti, Señor, para que podamos enfrentar todas las cosas que tú pones por delante de nosotros. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.